Hola amigos del ajedrez, traemos hoy una partida que en realidad es a 10 minutos más 2 segundos. Generalmente prefiero no comentar este tipo de partidas por precisamente el tiempo que se utiliza, que limita a cada uno de los jugadores a la meditación, a una profunda meditación. Sin embargo, en esta partida entre Domínguez y Kartikeyan, celebrada en el Chess Tour de Chess.com recientemente, el 8 de mayo del 2024, traemos un vídeo que titulamos Enigma de una estructura. Una estructura que aparece en la defensa de Berlín o la defensa berlinesa contra la española, que tiene la particularidad de crear una estructura de peones similar a la que surge en la variante del cambio de la apertura española, donde las blancas quedan con una mayoría móvil en el ala de rey, mientras que las negras tienen su mayoría reducida en el ala de dama debido a sus peones doblados en la columna C. Domínguez demuestra su maestría en este tipo de posiciones que ha jugado en numerosas ocasiones. Llegue hasta el final para que comprenda el enigma de esta estructura. Las blancas iniciaron el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, la conocida defensa de Berlín, donde las blancas realizan el enroque dejando su peón de E4 a merced de las negras. Tras caballo por E4 sigue el avance de 4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, jaque, rey por D8. Tras estos cambios, la estructura ha quedado de esta forma, como indico en el diagrama. Las blancas mayoría en el ala de rey, las negras igualmente en el ala de dama, pero con peones doblados en la columna C, pareja de alfiles y el rey en el centro. Esa es precisamente la compensación de las negras, su pareja de alfiles contra la mayoría móvil de peones en el ala del rey de blanco, quien jugó ahora H3, rey E8. Existen otras alternativas. Rey E8 es la línea más común según la base de datos y el livebook. Otras líneas practicadas en esta posición son, en lugar de rey E8, alfil D7, así como el desarrollo del otro alfil a E7 y finalmente H6, todas sin definir la ubicación futura del rey al ala de dama o al ala de rey, cosa que definió el negro en esta partida con rey E8, manteniendo el rey en el centro pero próximo al ala de rey. El blanco continúa su desarrollo, caballo C3, alfil E7, G4, caballo H4, caballo por H4, alfil por H4. La compensación del negro, como habíamos mencionado, por su mala estructura y la deficiente posición de su rey, está basada en la presencia de su pareja de alfiles. Seguimos entonces con rey G2, H5, F3, alfil E6, alfil E3. El plan general es el cambio de torres para llegar a un final de dos alfiles contra caballo y alfil. Más adelante, la movilización del rey hacia el centro y el pase definitivo del peón extra en el ala de rey, teniendo en cuenta siempre mover correctamente los peones del ala de dama, evitando el desdoble de los peones negros en la columna C, así como en algunas posiciones, como mencionaremos más adelante, el sacrificio del mismo en C4. Las negras siguieron con B6, torre de F a D1, torre D8. Esto en realidad facilitaría los planes de las blancas, pero hay que oponerse al dominio blanco en la columna D. Caballo E2, torre D5, alfil F4, alfil E7 y B3.
La idea es desalojar la torre de D5 con C4, lo cual no se podía hacer ahora porque el alfil D6 lo capturaría previo cambio de torres. Las negras cambiaron H por G4, H por G4 y C5. Aspiran al sacrificio del peón en C4, como una idea de una partida de Alekhine, quien conducía las negras en una estructura similar. Esto es impedido inmediatamente con el avance C4. Torre D7, alfil E3. Veremos a continuación por qué ahora era necesaria la retirada del alfil D2, a lo que el negro respondería como mejor opción o como una de las opciones más factibles, F5, y en caso de jugar E por F6, alfil por F6, alfil C3, eliminando la pareja de alfiles y manteniendo la movilidad de sus peones en el ala de rey. Después de alfil E3, rey D8. Las negras desaprovechan la oportunidad de jugar en este momento F5, que es una mejor reacción, aprovechando que las blancas no retiraron su alfil a D2, como vimos en el comentario anterior. Si se abre la posición, los alfiles cobran vida, y si se cierra la posición, las negras crearían una buena fortaleza. Veamos la opción de cierre del flanco de rey con G5. Las otras dos alternativas serían la simplificación E por F6 y alfil por F6, con igualdad. Ahora el alfil en E3 está mal ubicado y no se opone al alfil de F6 con alfil C3 como vimos anteriormente. La otra posición que es de igualdad, G por F5 y alfil por F5. En ambos casos las negras cobran vida con sus alfiles. El otro que habíamos mencionado, el cierre del flanco de rey con G5, torre por D1, rey F7, caballo F4 y G6, donde el peón de ventaja no tiene movilidad debido al bloqueo de todos los peones en esta ala. Por lo tanto, esa era la opción de las negras de jugar F5 en ese momento en lugar de rey D8, a lo que siguió caballo F4 y rey C8. Finalmente el negro decide llevar su rey al ala de dama. Con este tipo de tiempo de reflexión de 10 minutos más 2 segundos, es difícil meditar profundamente en las posiciones y se juega más por instinto que por cálculo concreto. Lo mejor era el cambio previo de peones con torre por D1 jaque, rey C8, caballo por E6, F por E6 y F4, donde el blanco mantiene una ligera ventaja, pero la labor técnica es mucho mayor. Esta posición la veremos igualmente más adelante como otra opción de las negras. Rey C8, caballo por E6. No era necesario precipitarse en este cambio. La continuación, torre H1, primero era correcto antes del cambio en E6. Después de torre de D a D8, caballo por E6, F por E6 y torre a D1, con la idea de F4, rey F3, rey E4, en cuanto sea factible. Por lo tanto, caballo por E6, F por E6. Por regla general, esta recaptura es mecánica. Con mayor tiempo en el reloj, las negras hubieran jugado seguramente el cambio torre por D1, que es una jugada correcta. Torre por D1, F por E6, llegando a la posición del comentario en la jugada 23, donde las blancas están ligeramente mejor, pero más difícil técnicamente de obtener de incrementar, digamos, la ventaja. Por lo tanto, F por E6, torre por D7, siguiendo su plan de simplificación de torre, pero lo más preciso era oponer en la columna H a la torre enemiga con torre H1. Después de torre D a D8,
torre de A a D1, que ya habíamos visto anteriormente y que es clara ventaja del blanco, como puede observar en la barrita del análisis. Continuando con torre por D7, rey por D7, torre H1, torre por H1 y rey por H1. El final es relativamente igual, pero las blancas mantienen su ventaja del peón extra móvil en el ala del rey. Debería ser tablas bien estudiado este final, pero su defensa con poco tiempo para meditar es realmente difícil. Las negras jugaron G6. No pierde de inmediato, pero facilita al blanco una ruptura en F5. Mientras menos peones se muevan en el final, la defensa es más segura. Sin embargo, violando esta regla que hemos mencionado, las negras podían haber jugado como mejor opción G5, que limitaba la movilidad de los peones blancos en el ala de rey al parar con un peón dos de las blancas. Continuando con G6, el blanco realiza el avance de su rey a G2, que permite detener dos peones con uno. Lo correcto era el avance del peón a F4 y después seguir con el plan de la partida: rey G2, alfil F2, rey H3 y alfil H4, etc. Tras este movimiento rey G2, las negras pierden la oportunidad de jugar G5 y hacen A6. En lugar de ese movimiento, debieron haber realizado el avance G5, inmovilizando la mayoría blanca. El avance F4 no es bueno ahora debido a F4, G por F4, alfil por F4 y rey E8. Y se lleva el rey a G6 con un posible empate, muy próximo a la igualdad. El plan de jugar alfil H4 no funcionaría por la siguiente defensa. Después de rey H3, rey F7, alfil G3, la jugada correcta y mejor es en este momento o bien alfil G5, pero la más precisa es alfil F8 para atacar E5 en caso de jugar alfil H4. Siguiendo el curso de la partida con A6, las blancas ahora impiden G5 y hacen F4, rey E8, rey H3. Lenier sabe que el cambio de alfil en H4 le garantiza un final de peones ganador, por lo que desea jugar alfil F2 y alfil H4. Si se rehúsa el cambio de alfil, el de las blancas quedará muy activo en esa diagonal y facilitaría la victoria. Así que las negras continuaron con rey F7, puesto que se tienen que resignar a la alternativa alfil F2. Amenazan ganar con ubicar el alfil en H4 y las negras no tienen más opciones que mover su rey en esta posición, o de lo contrario, esta es la jugada peor. Lo correcto era en este momento la retirada alfil F8, un movimiento difícil de encontrar con tan poco tiempo en el reloj. Después de alfil H4, alfil H6, rey G3, rey E8, donde la ventaja blanca es más difícil de incrementar. La desventaja de la jugada de la partida es que el negro no tendrá la oportunidad de jugar alfil H6, así que rey E8 es un error que permite alfil H4 con gran ventaja, alfil F8 y alfil G5. De esta manera el alfil de las negras no puede ir a H6 porque este movimiento se lo impide y deja mayor movilidad tanto al alfil blanco como a su rey, mientras que las negras están en total pasividad. Siguió el negro con rey D7, rey G3, rey E8, rey F3. No hay que apresurarse en los finales, es un consejo que dan muchos grandes maestros, pero era válido también directamente el avance del peón a F5. Pero siguiendo el curso del juego con rey F3, rey D7, rey E4. Esta es la jugada planificada desde hace varias jugadas y evidentemente no es mala,
pero limita la ventaja del blanco. Sin embargo, debemos señalar aquí la posibilidad de un final de reyes y peones en la variante que surge con rey F2, una jugada realmente muy extraña dada por el ordenador. Y si ahora, por ejemplo, alfil E7, entonces alfil por E7, rey por E7, rey G3, que gana la oposición, como indicaba Capablanca, 3 filas entre los reyes y una columna de separación. El que juega pierde la oposición. En este caso, la conquista de la casilla G5. Las negras deben jugar ahora rey F7 para ir al rescate de la casilla G5, pero no llega. Rey H4, rey G8, rey G5 y rey G7, ganando la oposición, pero después de A3, B5, A4, B por C4, B por C4, A5 y F5, el final de peones es completamente ganador para las blancas, debido a los peones doblados de las negras en la columna C y la mayor actividad del rey blanco. Por lo tanto, continuamos con la línea rey E4 y ahora rey E8. El final, de todas formas, está perdido. Veamos cómo podía haber surgido la línea alfil E7 que llevaba al final de reyes y peones después de alfil por E7, rey por E7, rey F3, rey F7, rey G3, rey G7, rey H4 y rey H6, llegando a controlar G5, que hace la vida más difícil al blanco, aunque el final está perdido completamente, pero que hay que maniobrar mucho más. Por lo tanto, las negras, convencidas de que el final de peones es perdido, jugaron rey E8, pero su posición igualmente es de pérdida. Tras F5, las blancas están ganando claramente esta posición. G por F5 jaque, G por F5 rey D7 y rey F4. Amenaza seguir con F6 y el traslado del rey a H5 y alfil H6, cambiando los alfiles, con victoria en el final de peones. Por lo tanto, ante esa amenaza, el negro se ve forzado a este cambio ante el comentario anterior, pero ahora el rey entra con una aplastante actividad después de rey por F5, alfil G7, alfil F6, alfil F8, E6 jaque, rey E8 y rey E5. Amenaza con llevar el rey a D5 y C6. Por lo tanto, C6 para impedirlo, A3, B5 y A4. Las negras abandonaron en esta posición. Una vez que se cambien los peones del ala de dama y se bloqueen, el alfil de F8 tendrá que moverse y permitir la entrada del rey a D6. El cambio de alfiles en E7, por supuesto, lleva a un final de peones perdido. Espero que haya sido útil este vídeo y estas conclusiones del enigma de la estructura de peones en la variante del cambio de la española. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!